¿Cómo están mis amigos? Sean bienvenidos a este nuevo formato de El Poder Popular. Recientemente se conoció el caso de la jueza Gladys Salgado, que emitió una resolución en el caso de la denuncia que había interpuesto la diputada Marcela Pineda en contra de Janet Aguilar. Esto generó una serie de polémicas, tanto a favor o en contra, porque algunas personas salieron a apoyarla, otros salieron a reclamarle la forma en que fue removida la jueza. Así que esta noche decidí invitar al juez Juan Antonio Durán para hablar de estos temas que de una u otra forma han generado reacciones en la población salvadoreña. Juez Durán, ¿cuál es su valoración? Bueno, todavía no conocemos la posición oficial de la Corte, tampoco el acta, ¿verdad?, del 23 de diciembre en el que se tomó esa decisión, pero el contexto o los antecedentes que se dan es que una diputada presentó acusación. Aquí hay que aclarar que no fue una demanda. La demanda es de naturaleza civil, es una acusación penal privada por, no estoy al tanto si por difamación o calumnia o injuria, no sé, pero es un delito contra el honor por el que se presentó la acusación penal privada en contra de la investigadora de la UCA, una investigadora que ha trabajado en el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, y que opinó en las redes sociales, compartió un pensamiento de Pepe Mujica, de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Y el contexto también era que había compartido, me parece que había compartido un tuit, y ella hizo el comentario haciendo una cita textual del dicho de Pepe Mujica en relación a los políticos que anteponían sus propios intereses frente al interés general, y eso la diputada lo consideró una afectación a su honor. Entonces, a raíz de esto, ella ha presentado una acusación particular. El caso se presenta en una secretaría que se llama Secretaría Receptora y Distribuidora de Procesos. Eso queda en el Centro Judicial Isidro Menéndez, y también hay en otros centros judiciales de distintas cabeceras del país, para evitar que los casos lleguen a determinados jueces. Esa es la idea de esa Secretaría Receptora y Distribuidora de Procesos. Entonces van en un orden de distribución. Le cayó este caso al Tribunal Sexto de Sentencia, y el Tribunal Sexto de Sentencia, que tiene 3 jueces, ahí se distribuyen también por orden de llegada, y dependiendo de la naturaleza de los casos, cada tribunal tiene su propia forma de distribuir equitativamente el trabajo, y le tocó a la colega jueza Gladys Margarita Salgado. Y el asunto es que ella consideró que no había delito, porque cuando se presenta una acusación hay que verificar primero la competencia, lo que se llaman presupuestos procesales, la competencia, la capacidad de las partes, si el abogado que estaba acusando está autorizado, no está inhabilitado, y además el régimen de la acción, si la acción penal está vigente aún, y finalmente determinar como un juicio previo si el hecho tiene indicios de ilicitud para determinar si es admisible. La jueza consideró que en ese tuit que compartió Janet Aguilar, consideró que no había delito, que no había ninguna frase difamatoria o que constituyera calumnia, y por lo tanto declaró inadmisible la acusación. Esto habría sido, porque tampoco hay mucha información al respecto, pero habría sido entre finales de noviembre y principios de diciembre. Y así es que la decisión de la remoción de la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia para regresar al juzgado de paz de Panchimalco
habría sido en la última sesión de Corte Plena del 23 de diciembre de 2021. Eso es al menos lo que se conoce, ¿verdad? También sabemos que ella es titular del Juzgado de Paz de Panchimalco y que fue llamada en el año 2015 para integrar el Tribunal Sexto de Sentencia y suplir al magistrado Sergio Luis Rivera Márquez, que es el que fue nombrado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015 por un periodo de 9 años que vencen en el año 2024. Okay. Entonces, la Corte le hizo cesar el llamado hoy en el 2021, el 23 de diciembre del 2021. Y por lo tanto, la apreciación es que ha sido como una especie de sanción, como una represalia, por no haber admitido esa acusación particular, dado pues que consideró que no había delito. Esto envía un mensaje negativo hacia la jueza, en el sentido que los jueces, tanto titulares como suplentes, según un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Apis Barbera contra Venezuela del año 2008, dijo que los jueces, aún siendo suplentes, gozan de estabilidad en sus cargos y no pueden ser removidos a raíz, ni trasladados, ni desmejorados de su condición de trabajo a raíz de los fallos que dan. Entonces, quizá esa sería la primera impresión o la primera reacción al respecto de su pregunta, Miguelito. Juez, a su juicio, ¿qué se busca realmente con esta decisión? Lastimosamente, como no conocemos las motivaciones que hay detrás de esto, y tampoco Corte Plena lo va a plasmar en su acta, porque sería demasiado cínico, digamos, sería demasiado cínico el decir que como consecuencia de haber inadmitido esa acusación la trasladamos. No lo van a decir así, no lo van a expresar en el acta, esas motivaciones no lo van a decir. Me preguntaba un periodista que si teníamos algún nivel de información o de certeza para concluir que ella había sido removida a raíz de esa decisión. Mire, ella tiene años de estar ahí y ha resuelto centenar de casos, miles de casos, y no ha sido afectada en su estabilidad, no ha sido regresada al juzgado, porque su nombramiento es hasta el 2024, supliendo al magistrado Sergio Luis Rivera. Entonces no tenemos pruebas, le decía yo al periodista, que esa ha sido la motivación, pero tampoco tenemos dudas que ese ha sido el motivo. Entonces, ¿qué mensaje se le da a la jueza? Bueno, primero, una sanción como consecuencia de esa decisión. Y segundo lugar, también se manda un mensaje hacia todos los jueces que estamos con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que de un momento a otro la Corte Plena nos puede remover. Esto es como consecuencia de la reforma que se introdujo por decreto legislativo 144 de la ley de la carrera judicial, el famoso decreto por el que se removió a los magistrados, a los jueces y magistrados mayores de 60 años y que tuviesen 30 años de servicio. Además, este decreto le otorga a la Corte la facultad de remover discrecionalmente a los jueces, y esto es un irrespeto a la independencia judicial y a la estabilidad de los jueces. En Europa, en Francia, por ejemplo, se reconoce el derecho de los jueces a la estabilidad en su cargo y solamente pueden ser movidos si ellos tienen voluntad de hacerlo, como cuando alguien hace una permuta, pero no por sancionarlo, no como una medida sancionatoria. Los jueces gozan de estabilidad en sus cargos, y a menos que se pruebe que ha recibido dinero, que ha recibido una oferta, un ofrecimiento, ¿verdad?, de algún beneficio de cualquier tipo para resolver en determinado sentido, o una solicitud, un favor de otra autoridad o de otra persona para resolver un caso en determinado sentido, eso sí podría ser
causal de suspensión e incluso de remoción del juez. Pero eso hay que probarlo. Tenemos las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Nos tienen intervenidos nuestros teléfonos, nuestros aparatos telefónicos. Están intervenidos. Saben de todas las llamadas que hacemos, de todo esto. Pero entonces se tiene que probar que al juez le han hecho un ofrecimiento, que al juez le han pagado, si se quiere, para resolver en determinado sentido. Pero para eso además debe garantizarse el debido proceso. Okay. El juez tiene derecho a defenderse y a alegar sobre las pruebas de cargo y de descargo. Es decir, debe garantizárselo al juez, así como a cualquier otro ciudadano, a cualquier otro procesado se le garantiza el debido proceso. También a los jueces se les debe garantizar el debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Es una afectación a la independencia judicial, una afectación al derecho humano de la compañera jueza a gozar de estabilidad en el cargo, y un también derecho humano de la población a contar con jueces independientes, porque parecería que es que es evidente que lo que se pretende es que haya jueces que resuelvan a favor del régimen. Para responder a su pregunta, que hayan jueces que resuelvan a favor del régimen. Esa es la pretensión ulterior, Miguelito. Pues me llama mucho la atención si esa va a ser la forma con la que se van a tratar todos estos casos. Me gustaría conocer cómo ve usted a futuro las demandas o judicializaciones de casos contra personas opositoras al gobierno. Bueno, lo dijimos desde el 1 de mayo, Miguelito, lo dijimos desde el 1 de mayo, los riesgos de manipulaciones arbitrarias de los procesos, ¿verdad?, que ya se están dando, ¿verdad?, ya que el Ejecutivo, Casa Presidencial, el Partido Nuevas Ideas y la Asamblea Legislativa tienen, ¿verdad?, todo el aparato del poder, el aparato coercitivo, el aparato financiero, tienen todo, y lo tienen todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que no tenían? A los jueces, no tenían independencia judicial, es decir, no podían ellos hacer las cosas a su antojo, a su arbitrio, mientras hubiese una judicatura independiente. Y por eso el 1 de mayo removieron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y por eso en septiembre aprobaron esta reforma del Decreto Legislativo 144, que reforma la ley de la carrera judicial, para poder hacer este tipo de traslados y poner jueces a su medida, jueces a la carta, y tener una justicia a la carta, y que resuelvan todo a favor de como ellos quieren. Estos riesgos de manipulaciones arbitrarias de los procesos va por dos vías. Por una, para perseguir y afectar a los opositores, a los adversarios, a los disidentes del régimen, y que se manipulan los procesos, para perseguir a estas personas. Y la otra vía es para generar impunidad, o que haya una justicia blanda, si se le quiere llamar, y que se trate con guantes de seda a la gente que sea afín al régimen, y lo que ellos quieren, a quienes ellos quieran que se les trate con manita blanda. Piden mano dura para unos y manita blanda para otros. Entonces ahí se rompe la igualdad, ¿verdad?, porque todo está en función del régimen dictatorial, autoritario, que ha acumulado el presidente Bukele a partir del 1 de mayo. Mientras no hay independencia judicial, no podemos hablar de separación de poderes, de Estado de Derecho, porque todo depende del arbitrio del juez. Estamos en presencia de lo que Ferrajoli, un autor italiano, llama poderes salvajes. Okay. Y estamos también en algo que él llama los modelos irracionales de justicia penal, donde no hay ley, no hay delito y no hay proceso, y aún así se priva de derechos a las personas. Pues eso es lo que se quiere, que se haga su voluntad por encima de la ley, por encima de la Constitución, por encima de los derechos humanos, por encima del debido proceso. Ese es el riesgo terrible. Pues con esa explicación que usted acaba de concluir la pregunta anterior, me da la impresión de que el gobierno está utilizando
el sistema judicial como una herramienta política para poderse vengar de sus adversarios. No sé si usted tendrá esa misma percepción. Me gustaría escuchar su opinión sobre esta pregunta que le estoy formulando justo ahora mismo. Sí, es parte de los riesgos que hemos denunciado, y como efectivamente está actuando, ¿verdad? Se está actuando no solo desde la Fiscalía y la Policía, de los órganos de persecución y de los tribunales, sino además del régimen penitenciario. El régimen penitenciario, de cómo trata a los internos de los centros penales, negándoles visitas de familia, de familiares, de sus abogados, negándoles el acceso a la salud, burlándose de ellos también, poniéndolos en situación infamante, burlándose a través de TikTok, los TikTok que hace centros penales con los internos. Eso es una forma de mofa, de burla, ¿verdad? Para que también sus seguidores, aquí tenemos un terrible problema que parte de la idea de la sociedad decente. Una sociedad decente se mide en la medida de cómo trata a las personas vulnerables, sean los desposeídos, sean las personas que menos recursos tienen, a los enfermos, a los privados de libertad, cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Sobre todo a las personas vulnerables. Ahí podemos determinar si estamos en presencia de una sociedad decente, porque para unos, si hay tratos privilegiados, ¿verdad? Hay helicópteros para trasladarlos de un lugar a otro, mientras que a los médicos los transportan en pick-ups, que ellos se tienen que pagar el pick-up para trasladarse de unidades de salud de un lugar a otro. Es decir, mientras que para los que están invirtiendo en Bitcoin o pretenden invertir en Bitcoin, para ellos todas las facilidades. Pues esa forma desigual de trato hacia nuestros conciudadanos se ve todavía reflejada más en los temas de los procesos penales, al privárseles de los derechos fundamentales, de los derechos elementales, de recibir una visita de sus familiares. Si hay riesgos, si hay, como le dijera, si hay temor que en la visita le vayan a girar instrucciones, le vayan a dar algún papelito o alguna información, pues sencillamente y con el dinero, con la plata que cuenta ahorita el gobierno, se establece que puedan entrevistarse con sus familiares a través de un vidrio, ¿verdad? Por medio de un vidrio que esté entre las dos personas y con un teléfono que se intercomunique frente a frente. Si ese es tanto el temor, pero la gente, los privados de libertad también tienen derechos, y esos a unos se les está violentando y a otros se les permiten sus salidas, es decir, lejos del régimen penitenciario, del tratamiento penitenciario. Se ve que a unos se les está privilegiando y a otros se les trata de manera cruel, inhumana y degradante. Pues nos vamos a ir a la pausa comercial, y cuando regresemos quiero llevarlo de inmediato a las declaraciones que dio el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, sobre este tema de la jueza Gladys Salgado. En otros temas, Argueta habló sobre el caso de la jueza Gladys Salgado, que fue movida de su cargo en el Tribunal Sexto de Sentencia y enviada a otra sede judicial. La aplicadora de justicia desestimó la demanda interpuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Janet Aguilar. Hoy, con la reforma que se da, la Corte Suprema de Justicia, al establecer una sola categoría
por elementos motivados puede trasladar a los jueces que crea convenientes. Después de escuchar las declaraciones del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, me gustaría saber cuál es su valoración sobre este tema. Hay un dicho que tenemos entre los abogados, entre los juristas, que a confesión de parte, relevo de pruebas. Prácticamente el asesor del secretario jurídico de la presidencia lo que está haciendo es confesar que la motivación de este decreto legislativo 144 por el que se reformó la ley de la carrera judicial es precisamente el de realizar estos traslados de jueces. Él utiliza una expresión ahí que es motivos fundados. ¿Qué motivos fundados puede haber ahí? ¿Qué motivos fundados? Ninguno. No hay ninguna justificación por remover a la jueza. Y aun cuando él esté justificando de que todos son de la misma categoría, que se eliminaron las categorías, claro que hay una degradación. No es lo mismo ser juez de primera instancia a ser juez de paz. No es lo mismo ser juez de San Salvador a ser juez de Panchimalco. Claro que hay una desmejora. Hay una desmejora en el trabajo y también en sus prestaciones. Salarialmente también sufre una desmejora. Entonces hay una intención en ese decreto legislativo y en esa reforma a la ley de la carrera judicial por el que la Corte pueda realizar este tipo de traslados de manera injustificada. ¿Por qué? Porque no hay justificación. No hay justificación. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces, incluyendo los jueces suplentes, gozan de estabilidad en el cargo, y la estabilidad es uno de los elementos indispensables de la independencia. Si el juez tiene que decidir pensando en qué le va a salir perjudicial a su decisión y qué le va a favorecer o qué le va a perjudicar, no va a ser independiente. El juez no puede decidir los casos ni con miedo ni con esperanza, ni con miedo a que la resolución que tome le vaya a afectar, ni con esperanza a que la resolución que tome le vaya a beneficiar. Mediante un ofrecimiento, mediante una promesa. La verdadera independencia radica en que el juez debe resolver sin miedo y sin esperanza. Porque imagínense, le dicen, mira, admitime esto y te vamos a subir de magistrado. Te vamos a subir de magistrada, admitirnos esa acusación y te vamos a subir de magistrada. Ya el juez ya no es independiente. Ya el juez ya no está siendo independiente. Lo mismo ahorita, ¿cuál es la amenaza velada? Porque estas cosas tampoco las pueden decir de manera tan cínica, ¿verdad? Pero se entiende y hay mucho temor entre los compañeros jueces, entre las juezas y los jueces. Están repensando que el riesgo que tienen a que vayan a sufrir lo que sufrió la jueza Gladys Margarita Salgado al ser trasladada. Pero yo he escuchado a muchos colegas jueces y juezas que están dispuestos a hacer valer la independencia judicial aun cuando hayan presiones para motivar o para incidir en las actuaciones o decisiones de los jueces. Así que es evidente que esta reforma pretende tener jueces a favor del régimen, jueces que estén de manera genuflexa, arrodillada ante el régimen, y eso no es evidencia de independencia judicial, ¿verdad? Hay una leyenda famosa, un poquito mitológica, un poquito anecdótica, en que el rey Federico de Prusia tenía una casa de campo a donde iba a pasar sus temporadas, pero justo cerca del terreno donde estaba esa casa de campo había un molino, y era un molino de estos viejos, ¿verdad? Antiguos, que hacían gran ruido cuando el molino lo encendía, y eso le perturbaba la tranquilidad al rey Federico de Prusia. Entonces le mandó a decir que le compraba el molino, y él dijo, no, este molino ha sido de mis abuelos, ha sido de mis papás, yo lo he heredado y se lo quiero dejar a mis hijos y que mis nietos también sigan aquí. Nos gusta el terreno, nos gusta el lugar y no queremos vender. Pues entonces él mandó a dar una orden para expropiarle
el molino, ya que no se lo quiso vender, se lo iba a expropiar. Entonces, ¿qué hizo el molinero? Acudir ante los jueces de Berlín y le admitieron la demanda y suspendieron el acto de expropiación. Y cuando le notificaron eso al rey Federico, dijo: aún tenemos jueces en Berlín, aún hay jueces en Berlín. O dijo, más bien, hay jueces en Berlín. Por ahí debe encontrar en las redes tal vez esa frase de que hay jueces en Berlín, y se refieren precisamente a esta anécdota un poquito legendaria, en el que un juez berlinés, contra la orden del rey, ordena suspender un acto de expropiación que estaba perjudicando a un ciudadano común y corriente, frente a la intención del rey. Y el rey, en vez de molestarse, dijo: miren, tenemos jueces en Berlín, tenemos jueces independientes. Y esto es el claro ejemplo de la jueza Gladys Margarita Salgado. Tenemos jueces en El Salvador todavía, que hacen valer la independencia judicial frente a los intereses, porque se doblegue la justicia en favor del régimen. Juez, yo recuerdo que en el caso suyo estaba en San Salvador y fue trasladado a Zacatecoluca. Quiero entender de que fue una remoción normal, aunque me queda la incógnita. ¿Será que lo removieron porque usted no se quiso plegar a las decisiones del régimen? ¿Cuál es su opinión? No solamente ese tema. Resulta que había una práctica entre los jueces, entre los magistrados nombrados. Nombraron al magistrado Carlos Sánchez. Bueno, cada magistrado ahí, digamos, era una especie de práctica, ¿verdad? Que cada magistrado nuevo que llegaba ahí nombraba o decidía qué juez quería que le suplieran en la vacante que él dejaba. Así fue Sergio Luis con ella, y así han sido otros magistrados que han sido jueces y que han llamado al juez que ellos quieren que le supla. Y se los han respetado, ha sido como una práctica no escrita, como una norma no escrita. Pues a mí me pasó algo semejante con el... y lo puedo decir públicamente, no es ningún secreto. Me pasó algo similar con el magistrado Carlos Sánchez. Cuando él llegó, me ofreció la magistratura de Cámara. Y yo le dije: no, Carlitos, así con toda confianza, se lo dije: no, Carlitos, yo prefiero seguir aquí. Me gusta más la judicatura, me gusta más la primera instancia, es más dinámica y todo lo demás. No, me dijo: no, don Tony, usted tiene que estallar en Cámara de segunda instancia. Lo que ella tiene 20 años de tener de experiencia y conocimientos en primera instancia, debería aprovecharse en segunda instancia. Bueno, ¿y qué iba a hacer? Donde manda capitán no manda marinero. Carlitos me propuso como magistrado, me nombraron en San Vicente, y luego me trasladaron a San Salvador, y estuve supliendo como magistrado de Cámara en San Salvador durante 2 años. Bueno, primero en San Vicente 4 meses y luego en San Salvador. Y ahí pues me tocó conocer un par de casos que se han hecho públicos, ¿verdad? Y que se tocaron intereses que no le gustaron la forma en que se resolvió a algunos señores poderosos del país, pero uno debe siempre ser independiente de sus actuaciones y resolver conforme a su sano conocer y entender. Pues a raíz de lo del 1 de mayo, a Carlos Sánchez lo remueven de la sala de lo constitucional con el golpe de estado que se da a la sala, y lo regresan a la Cámara Primera de lo Penal. Entonces, en esa movida movieron también al magistrado de la Cámara Tercera, Martín Rogel, y a mí me regresaron al Tribunal Tercero de Sentencia de Primera Instancia. Hoy volvieron a hacer, esto fue en mayo. En septiembre volvieron a hacer otro, con estos movimientos que hicieron, me trasladaron a mí de San Salvador, del Tercero de Sentencia de San Salvador, al Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, y al magistrado Carlos Sánchez lo trasladaron a la Cámara de Menores, como magistrado de Cámara de Menores.
y al magistrado Martín Rogel a la Cámara de Cojutepeque. Entonces, ¿qué importancia tienen las cámaras de San Salvador? Bueno, que la primera y la segunda conocen de la fase de instrucción y del plenario respectivamente de los casos de funcionarios que gozan de antejuicio. De antejuicio, los que gozan de fuero constitucional. Y por eso es que se removieron tanto los magistrados de la Cámara Primera, Cámara Segunda y Cámara Tercera para mover ahí la gente afín al régimen. Y están manipulando, están haciendo lo que quieren de manera antojadiza y de manera arbitraria, sin respetar la carrera judicial y sin respetar los derechos ni esta práctica, sin respetar la Constitución. Pues desde el momento que remueven a la Sala Constitucional hay una clara y franca violación a la independencia judicial, y lo remueven sin motivo alguno, sin causa constitucional o legal, y además los remueven a los magistrados de la Sala Constitucional sin respetarles el debido proceso, sin asegurarles la garantía de audiencia y de defensa. Ha sido desde el 1 de mayo una violación tras violación tras violación, tanto a la Constitución, a las leyes, como a la carrera judicial y a otros ámbitos también del Estado de Derecho del país. Así que un poco para ver el contexto. Sí, yo también, como me he mostrado crítico desde el 1 de mayo, he estado denunciando en mis redes sociales que esto es un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado contra la Sala Constitucional y contra el Poder Judicial. Entonces yo he estado también, sufrido también las represalias como consecuencia de ejercer mi libertad de expresión y no y denunciar estos atropellos contra el judicial y contra la Constitución. Seguimos en este programa con mi invitado, el juez Juan Antonio Durán. Juez, me gustaría preguntarle esta noche también, ¿usted tiene temor de que en el futuro pueda pasarle factura, así como a Gladys Salgado, a la jueza, que fue removida de San Salvador hacia Pachimalco? ¿Tiene temor de que en el futuro también a usted le lleguen a otras instancias, luego que ya también fue removido a Zacate? Me gustaría escuchar su opinión sobre esta pregunta. Fíjese que para responderle eso, no, la verdad no siento temor, ¿verdad? Si me remueven, pues que me remuevan. Si me quieren trasladar, que me trasladen. Si me quieren destituir, que me destituyan. Eso no me genera, no me representa ningún temor, Miguelito. Más bien parte de los riesgos que uno de juez tiene cuando le toca enfrentarse al poder. No es primera vez, desde la época del presidente Flores, quizá ahí cuando se empezó a hablar de la contrarreforma y de reducir los derechos y las garantías de las personas, de los justiciables, que se aprobó la ley antimaras, en el que se metía presa a la gente que tuviera tatuajes, que pintara las paredes, con prisión de 4 a 8 años. Entonces nosotros dijimos, mire, eso, nuestro derecho penal no es un derecho penal contra las personas, no es un derecho penal contra las personas o contra su estilo de vida, sino contra actos, ¿verdad? El derecho penal es contra la persona que realiza actos, y actos que afecten bienes jurídicos ajenos. Es decir, si vamos a juzgar a los pandilleros, si vamos a juzgar a los mareros, tiene que ser por hechos delictivos que cometan en perjuicio de las personas, no porque ellos anden tatuados. Eso no es constitutivo de delito, es un comportamiento autorreferente, ¿verdad? Porque es su piel. Ellos deciden hacerse tatuajes, pues que se los hagan, ¿verdad? Que se los hagan. Eso no es problema. Si que la gente quiere ponerse tatuajes artísticos o tatuarse cualquier cosa en la piel, pues es parte de su derecho de libertad, el derecho de realizarse como persona y el derecho de buscar los fines o los medios, de realización de esos fines. Entonces hay un ámbito de libertad que se debe respetar. El alcohólico, el drogadicto, las preferencias sexuales, la identidad de género,
todo esto queda amparado dentro de la libertad. Si alguien quiere estudiar esto, quiere estudiar lo otro, pues, o quiere ser lo que quiera hacer, ¿eh?, dentro de la sociedad, eso es parte de la libertad. Y la búsqueda de los fines también es parte de la libertad. Así que la ley antimaras adolecía de ese defecto. Incluso un periodista dijo, miren estos jueces, porque hacían redadas y solo llevaban el acta de captura, sin evidencias. Decían, miren estos jueces poniendo en libertad a los pandilleros solo porque no hay pruebas. Solo porque no hay pruebas. Okay. Imagínese usted, si la idea del proceso es que haya prueba y que le atribuyan un hecho delictivo a alguien y que se base en evidencias, de eso se trata. Así que desde la época del presidente Flores, desde la época del presidente Saca, con el presidente Funes también confrontamos, con la Asamblea Legislativa, también se entró en controversias los jueces por afectar la independencia judicial, en el último caso, por afectar la independencia de la Sala de lo Constitucional. Miren, las sentencias se critican con libertad, pero se acatan con respeto. Okay. Las sentencias se deben acatar, aunque las critiquemos y aunque digamos esto no sirve, esto aquí, esto allá, se acatan con respeto. Así que lo que le pasó al presidente Bukele, que le ordenaron que pusiera en libertad a todos los que tenían los centros de contención, que le ordenaron que dejara ingresar a la gente que estaba varada fuera del país, que le ordenaron que permitiera el libre tránsito de las personas ya sin exigirle el carnet o la carta de permiso para trasladarse a través de las carreteras y de nuestro país, o que le exigieron, mire, vaya a la asamblea y negocie ahí con los diputados una ley que le permita a usted hacer compras directas y violando o saltándose las reglas de la LACAP. Entonces eso no le gustó al presidente e hizo remover a la Sala de lo Constitucional, y por eso pues es toda esta injerencia con J, ¿verdad? Injerencia en contra del órgano judicial, para tener un órgano judicial doblegado al arbitrio, a la decisión del régimen del presidente Bukele. Así que si me van a remover, si me van a destituir, como les dije ya, un favor me van a hacer. Okay. En el caso López Lone contra Honduras, ordenaron el reinstalo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el reinstalo, y López Lone y los otros jueces ya están en posesión otra vez de sus cargos, y les dieron $400,000 de indemnización, y el Estado hondureño les tuvo que pagar esos $400,000 como consecuencia de esto. Y en un caso que se dio el año pasado contra Paraguay, la indemnización por los magistrados de la Corte Constitucional fue de $800,000. Y uno puede decir, mire, ¿y por qué tanta plata le dan a estos señores, a estos jueces? ¿Por qué tanta plata? Pues precisamente para generar precedentes y que los gobiernos de los estados a nivel de la jurisdicción de la Corte Interamericana se abstengan de atacar la independencia de los jueces. Porque esto no es nuevo. El presidente lo que está haciendo es seguir un libreto de la toma del poder. Ya lo hizo Fujimori, lo hicieron en Venezuela, lo han hecho en Ecuador, lo han hecho en Chile, lo han hecho en Paraguay, en un montón de lados. Remueven a los jueces que les resultan estorbosos. Entonces, o como sanción, como consecuencia de la libertad de expresión. En Chile, a un juez, a Daniel Urrutia Labró, en Chile, sancionaron a este juez, lo suspendieron a este juez porque había cuestionado unas decisiones de la Corte en una tesis académica. Entonces el juez también tiene derecho a la libertad de expresión y a cuestionar las decisiones desde un punto de vista académico. Entonces no es posible que se nos esté cercenando nuestro derecho a la libertad de expresarnos, y mucho menos tampoco de expresarnos o de manifestarnos. MEDEL, ¿verdad? Que es la Asociación de Jueces Europeos, reconoce el derecho incluso de la huelga, ¿ok?
que los jueces se puedan ir a la huelga, que los jueces puedan salir a las calles a manifestarse. Y hemos visto imágenes de jueces en las calles manifestándose, ¿ah? En Polonia, en Hungría, en Francia. Los jueces en España han abandonado sus despachos, sus tribunales, para salir a la calle a marchar cuando hay acciones del Ejecutivo que perjudican la independencia judicial o que perjudican los derechos de las personas. Entonces, y aquí en El Salvador, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué se nos quiere negar a los jueces esta libertad de expresión? Y que quieren que dobleguemos la cabeza frente al régimen. No, Miguelito, no tenemos miedo, más bien yo me siento obligado, comprometido, como parte de nuestro trabajo y de mi juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, este tipo de acción. Juez, para terminar este programa, me gustaría que nos explicara de qué se trata la marcha que está programada para el domingo 16 de enero. Quisiéramos conocer cuáles son los pormenores, de qué se trata, cuál es el objetivo de esto que se avecina ya muy pronto. Sí, se va a marchar el 16 de enero de 2022. Nosotros los jueces vamos a acompañar esta marcha, los jueces independientes vamos a acompañar esta marcha y lo vamos a hacer para reivindicar nuestra historia. Nosotros le acompañamos una conferencia de prensa y yo lo hice en representación de los jueces independientes. Voy a mencionar rápidamente. Primero se trata de la conmemoración de los 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Okay. Es quizá el primer punto, señalarlo. Es imperativo, consideramos nosotros, reivindicar nuestra historia. No podemos decir que vamos a borrar toda nuestra historia y que a partir del presidente Bukele se va a reescribir la historia de El Salvador y que todo lo que ha ocurrido en el pasado no sirve, y que todo ha sido una farsa, y que todos los muertos fueron una farsa y que la guerra también fue una farsa. No, hombre, si el presidente nació en cuna de oro, él no vivió en un conflicto armado. Nosotros, bueno, usted y yo que nos conocemos también desde niños y jóvenes, sí, nos tocó vivir el conflicto armado, Miguelito. Claro. Nos tocó dormir y como parte de la población civil, no fuimos beligerantes, no estuvimos en la guerra, pero como actores directos, sino más bien fuimos víctimas civiles, que nos tocó dormir bajo las camas, entre los enfrentamientos armados, cuando se atacaban a los buses o llegaban a sacar gente y amanecían asesinadas, aserenadas le llamábamos nosotros. Claro. Entonces hay una historia dolorosa y sangrienta, que no podemos decir que es una farsa. Decimos además que no podemos negar las causas estructurales del conflicto, que estas causas todavía persisten, la desigualdad estructural que hay, los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada, los desposeídos, las personas más vulnerables, siguen justificándose o existiendo más bien las causas que motivaron ese conflicto armado. También las conquistas de los acuerdos de paz que terminaron con la dictadura militar, ¿verdad? Recordemos que en la década de los 60, 70, los militares, no había padrón electoral. Una de las reivindicaciones de la guerrilla era que se diera un padrón electoral, para que todos los ciudadanos estuviéramos inscritos en ese padrón y así controlar el voto. Porque ¿qué es lo que se hacían? Llegaban los militares, agarraban las urnas y las llenaban con papeletas marcadas. ¿Y quién decía algo? ¿Ante quién denunciaba? ¿Cómo elevaba una queja por eso? Entonces, el cierre de los espacios democráticos, de los espacios de participación, fue una de las cuestiones que nos aventaron al conflicto armado. Y hoy corremos ese riesgo también con el voto electrónico. Si con la Chivo Wallet están haciendo fraudes utilizando los DUIs de muchos de nuestros connacionales para robarse los $30 que le correspondían a la gente, según las decisiones que ha tomado el régimen por este tema, ya no digamos cuando sea de votar, van a votar hasta los muertos. Y así van a incrementar. ¿Y cómo se controla eso
desde los programas de computación, desde los software y los malware y el script famoso. Entonces ya hay un fraude anunciado y que ya está aprobado, el voto electrónico. Ni siquiera los países del primer mundo tienen el voto electrónico, ni siquiera. Sí hay voto por correspondencia, sí hay voto por correspondencia, o que la gente se acerque a los consulados a votar ahí o mandarlo por correo, pero eso es muy distinto a que usted vaya y se meta al sistema y de ahí vote. Las manipulaciones informáticas existen, entonces hay riesgos que regresemos al cierre de estos espacios democráticos y de participación, y eso es lo que no queremos. Esto generó reformas constitucionales que permitieron las reformas al sistema judicial, a la estabilidad de los jueces, a la independencia y separación de poderes que hoy se está afectando. También consideramos indispensable reivindicar la memoria de las víctimas de los acuerdos de paz. Es necesario también reivindicar la paz. No puede haber paz sin respeto a la Constitución y a las leyes. No puede haber paz sin respeto al Estado de Derecho, al debido proceso, sin respeto a la memoria de las víctimas. Estos acuerdos de paz constituyeron formas de solucionar las diferencias antagónicas de manera armoniosa y con respeto a las leyes y a la institucionalidad. Y mancillar los acuerdos de paz, consideramos que, no sé, Miguelito, usted me dice cómo estamos con el tiempo. No, está bien, pero siga. Mancillar los acuerdos de paz y las causas del conflicto armado es desconocer nuestra historia y nuestra realidad social. Un pueblo que no conoce su historia se ve obligada a repetirla, y no queremos eso. Mancillar los acuerdos de paz por los yerros de algunos miembros y dirigentes de la clase política es una falacia de afirmación del consecuente. Es decir, que como los acuerdos de paz generaron corrupción e impunidad, entonces la guerra y los acuerdos de paz fueron una farsa. Eso es falso. Más que un error, pero consideramos que más que un error lógico, es una afirmación que pretende manipular los sentimientos de la población, en detrimento de la memoria de las víctimas, de las causas estructurales que motivaron el conflicto armado y de las conquistas democráticas que se obtuvieron como producto de los acuerdos de paz. ¿Para qué? Para favorecer al régimen y seguir concentrando y acumular más poder. Por eso nosotros, los jueces independientes, reiteramos nuestro compromiso de hacer valer la Constitución y el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial y el debido proceso. E invitamos a la población salvadoreña a marchar este 16 de enero en defensa de los logros y conquistas de ese día memorable que puso fin al conflicto armado, un conflicto armado de 12 años. Es un día memorable porque realmente yo le voy a contar luego de la firma de los acuerdos de paz. Primero fue el acuerdo de Nueva York, el 31 de diciembre. Primero fue el acuerdo de Nueva York, el 31 de diciembre del 91. Y luego el 16 de enero se firmó en el castillo de Chapultepec la paz como consecuencia del acuerdo de Nueva York. Y este acuerdo que se firmó el 16 de enero iba a entrar en vigencia el 1 de febrero. Entró en vigencia el 1 de febrero. Muy bien. Es decir, se dieron 14 días, 2 semanas para implementar los acuerdos de paz. Mientras se terminaba el conflicto. Yo recuerdo ese día, Miguelito, ya que somos paisanos, ese día 1 de febrero me fui a Suchitoto, me fui en bus y yo no me lo creía. Ver esa carretera en la que no habían trincheras, o las trincheras que habían estaban solas. Los puestos de los soldados del ejército estaban abandonados. Los puestos de la guerrilla también, porque también la guerrilla tenía en su parte de trincheras ahí y era inevitable encontrarlos. Ver que no habían soldados, no habían militares en toda esa carretera, para mí fue algo mágico, algo asombroso, algo increíble. Y en ese momento fue un momento de esperanza, ¿verdad? Porque hubiese democracia en el país. Pero, insisto,
La clase política tiene una enorme deuda. El problema de la corrupción y el problema de la impunidad también ha sido un motivo de descontento de la población. Pero el hecho que se esté justificado ese descontento de la población no quiere decir ni que el conflicto armado haya sido una farsa, ni que los acuerdos de paz hayan sido una farsa. Ojo con eso. La gente debe tener clara esa separación. Se dieron causas estructurales que todavía están pendientes de resolver. Podemos ver los niveles de miseria en que viven los excluidos de la sociedad. Mucha gente excluida, marginada, que no tiene acceso a luz eléctrica, tanto en el campo como en la ciudad, en los tugurios, en los cinturones de miseria, como se les llama. No tienen acceso al agua potable, a la electricidad. Hay muchos, a las escuelas, a las unidades de salud. Hay muchos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, además, que siguen siendo mancillados. Entonces, las causas que motivaron el conflicto armado no fueron resueltas por los acuerdos de paz. Lo que se puso fin ahí fue, por un lado, a la confrontación armada. Uno. Por otro, a la desmilitarización de la sociedad. Porque en todos los ministerios y en todas las direcciones había un coronel, había un militar que mandaba en los puestos civiles. Estos acuerdos de paz también permitieron la participación política de la gente que estaba en armas, de la guerrilla, que se constituyó en partido político. Okay. Ahora, si se han dado estos errores, si antepusieron sus intereses mezquinos o sus intereses particulares o personales, eso pues hay que aplicar la ley al caso concreto, respetando el debido proceso. Pero eso no vuelve ni farsa las causas que motivaron el conflicto, ni farsa la propia existencia del conflicto armado. Los que lo vivimos y los que sufrimos la guerra, por suerte para nuestra familia, solo un tío, un hermano de mi mamá, fue asesinado, pero para mucha gente perdió a toda su familia y solo quedaron ellos. Es correcto. Familias perdidas, les dieron fuego a sus viviendas, a sus negocios, ametrallaron sus buses. Y no es de buscar culpable, ¿verdad? ¿Quién fue el culpable aquí? ¿Fue el culpable allá? Si precisamente los acuerdos de paz pretendieron la reconciliación, y hoy se dice que quieren demoler ese monumento a la reconciliación. Correcto. Mire, puede ser feo el monumento, ¿verdad? Puede ser que estéticamente no nos guste. Y también está ubicado en un sitio bastante difícil, porque está sobre la carretera Monseñor Romero, antigua Diego de Holguín. Sí. Y es bien difícil irlo a visitar, pero las nuevas generaciones están obligadas a conocer nuestra historia. Hoy que solo son redes sociales y TikTok y estos jueguitos de los smartphones y de las tablets, y la gente no quiere entender nuestra historia, y el miedo es que un pueblo que no conoce su historia se ve obligado a repetirlo. Yo no quiero ni que mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos vuelvan a vivir un conflicto armado como el que nosotros vivimos, Miguelito. Y por eso es, usted me dice, mire, no tiene miedo. No, hombre, si el miedo se murió allá, en la guerra. Es correcto. Allá quedó el miedo. Allá quedó el miedo, que sepultado. Y hoy, si para ir a la escuela, Miguelito, usted se recordará, pasábamos sobre cuerpos decapitados, sobre cabezas, ¿no? Los perros se comían las vísceras y se peleaban las tripas de la gente que había sido asesinada. O sea, y para ir a la escuela, ¿no? Para ir a la escuela, esas cosas yo no quiero que mis hijos las vivan, ¿no? Que mis nietos las vuelvan a vivir, ¿no? ¿Y eso qué motivo de qué fue? Del cierre de los espacios de participación, del cierre de los espacios democráticos, del cierre de la institucionalidad, del cierre del respeto a la ley, porque se hacía solo lo que los militares decían. Y eso motivó a que la gente se organizara.
y que tuviéramos un conflicto pues como el que tuvimos. Hay otro montón de factores externos e internos, pero no da el tiempo para hablar sobre eso. Pero bien, Miguelito, para responder a su pregunta, marchamos el 16 de enero, ¿verdad? Como en conmemoración de la paz, en conmemoración de los 30 años de los acuerdos de paz y en conmemoración de nuestras víctimas, ¿verdad? No puede haber paz violando la Constitución, no puede haber paz violando la separación de poderes, no puede haber paz violando el Estado de Derecho y la independencia judicial, no puede haber paz mancillando el recuerdo de nuestras víctimas. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de sus agravios, ¿verdad? Y no con comportamientos que se niegue el acceso a los archivos, ¿ah? de esos hechos, y ya fueron 30 años. ¿A quién quieren proteger? Son 30 años de esos conflictos armados, ¿ah? ¿Y qué sentido tiene estar protegiendo ahí todos los atropellos y toda la información de aquellas violaciones a los derechos humanos? Y aquí no vamos a señalar solo a la Fuerza Armada como culpable, aquí culpables tirios y troyanos, así es, como se dice, ¿ah? Y por eso la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía que otorgaba amnistía amplia y suficiente a todos. No, digo, hay amnistía, sí, pero no para todos. Para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, esos deben investigarse, además que no prescriben. Así que vamos a conmemorar la paz, vamos a celebrar estos 30 años y vamos a marchar los jueces independientes, Miguelito. Las realidades que vemos todos los días en El Salvador, explicado siempre desde profesionales que ven la otra cara de la moneda. Con mi invitado de esta noche, el juez Juan Antonio Durán, o mejor conocido como Tony Durán, que ha venido y nos ha explicado en detalle cuál es la situación, la otra cara de la moneda, de los temas que otros definitivamente no quieren hablar. Así que mis amigos, están invitados para el día de mañana, no se pierdan la siguiente edición del Poder Popular. Vamos a tener a otro invitado con el cual vamos a estar hablando de todos estos temas, de lo que acontece a diario en este país. Juez Durán, un abrazo para usted y gracias por haber estado acompañándonos en esta noche. La verdad, siempre es un placer su visita en el Poder Popular. Hasta pronto, mis amigos.